Noticias de Bolivia de hoy. Y yo cuando escuché el audio sabía que iba a decir no solamente que era falso, sino que mandaría a decir que era inteligencia artificial. Gobierno demandará a Evo Morales por terrorismo, obstaculización electoral y otros delitos. Quiere hambre y muerte. El país atraviesa un escenario de creciente conflictividad. Desde el gobierno se ha anunciado el inicio de una demanda penal contra el fugitivo Evo Morales, así como contra sus sectores y seguidores, por la presunta comisión de diversos delitos. El ministro de Justicia ha señalado que entre los cargos se incluyen delitos penales como terrorismo, además de delitos electorales. Red 1 logró contactar a la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, para ampliar esta información. En entrevista exclusiva, la autoridad confirmó que la demanda será presentada en las próximas horas ante el Ministerio Público y que inicialmente se dirige contra Evo Morales, aunque no se descarta la inclusión de otros actores conforme avance la investigación. La ministra mencionó un audio recientemente difundido que, según ella, confirma una estrategia de convulsión social. En dicho material se hace referencia a cercos, bloqueos y una postura de todo o nada. Prada indicó que no se trata solamente del contenido del audio, sino de acciones ya desplegadas en distintas regiones del país, afectando derechos fundamentales como la libre circulación, el acceso a alimentos e incluso el tránsito de ambulancias y personal médico. Respecto a las declaraciones de Evo Morales en redes sociales, donde señala que el audio sería un montaje o producto de inteligencia artificial, la ministra fue enfática: era previsible que negara su autenticidad, como ha negado otras veces la realidad, exagerando cifras o manipulando datos. Aseguró que hay una correlación directa entre lo que se escucha en el audio y lo que actualmente ocurre en las calles. Prada también cuestionó el liderazgo de Morales, indicando que no asume responsabilidades y que actúa desde la sombra, enviando a sus seguidores al frente mientras se le evita comparecer ante la justicia. Busca generar una crisis institucional para forzar su habilitación como candidato, a pesar de que ya se ha determinado que su postulación es inconstitucional, afirmó. La ministra sostuvo que solo a una persona le interesa que no se realicen las elecciones del 17 de agosto, Evo Morales. Según indicó, su objetivo sería provocar una convulsión social que lleve a la renuncia del presidente Luis Arce, postergue los comicios y le permita, finalmente, presentarse como candidato, aun si esto implica vulnerar el orden democrático. Consultada sobre si el gobierno califica a Evo Morales como golpista, Prada recordó que él mismo utilizaba ese término para descalificar a otros. Hoy, por una ambición enfermiza de poder, recurre a los mismos métodos que antes criticaba. No se ha podido imponer por la vía legal, y ahora intenta hacerlo por la fuerza, manifestó. Finalmente, la ministra hizo un llamado a la defensa de la democracia. Debemos cerrar filas por el país, por la paz social, por nuestras familias y por el futuro de Bolivia. El gobierno asegura que las acusaciones están sustentadas en hechos y no en montajes, descartando categóricamente que el audio haya sido generado mediante inteligencia artificial. Lo informaba nuestro ministro de Justicia en primera instancia, con quien está promoviendo estas acciones y que es el expresidente Evo Morales Ayma, y luego en el transcurso de la investigación se va a ir identificando a otras personas. Hoy hemos conocido un audio que ha tenido una repercusión nacional en la que se habla de cerco a ciudades, en las que se habla de bloqueos, en las que se habla que este es el momento más o menos de el todo por el todo, ¿no? De ganar o de perder. Entonces, esto no es solamente lo que tiene que ver en relación al audio, sino a las acciones que ya se han venido desarrollando en este sentido, porque recordemos, Juan Carlos, Evo Morales iban hacia el Tribunal Supremo de Justicia por un tema de la habilitación de su candidatura, pero esto claramente no encuentra eco en la población, no se masifican estas protestas, no es que hay un gran apoyo de la población en Bolivia en relación a la habilitación de Evo Morales, porque todos somos conscientes, todas y todos, de que esa habilitación es inconstitucional. Entonces, ¿qué es lo que hace? Intentar camuflar este objetivo principal con un tema económico, intentar colgarse de demandas que son legítimas también de otros sectores para intentar generar una convulsión y promover lo que ya ha venido haciendo, no de ahora, sino en años anteriores, con relación a bloqueos, a perjudicar el libre tránsito, a vulnerar derechos a la alimentación, a la libre circulación y a varios otros, como hemos visto ahora, incluso en relación a ambulancias, a médicos, a personas heridas, ¿no?
Entonces, tiene que ver justo con esta investigación, con estos procesos que se van a iniciar y que no solamente están en el marco de lo que se ha conocido hoy, sino que lo que se ha conocido hoy en un audio es lo que confirma lo que hemos venido viendo durante muchísimos años de manera conjunta con el pueblo boliviano, que es el principal afectado. Ahora, ministra, Evo Morales sale al frente en redes sociales y dice, esto es montado. Por un lado, sectores evistas dicen, ese audio lo han elaborado con inteligencia artificial, dicen. ¿Qué opina de ese descargo en este momento? Yo no creo que sea verdadero. Yo me esperaba, cuando escuché el audio, dije lo primero que va a salir a decir él es mentir, como lo suele hacer últimamente y de manera muy recurrente, como lo dice que tiene el 70%, que ganaría las elecciones con el 70%, porque así lo dice Atlas Electoral, que es la página que se han creado con algunas personas de redes sociales que le hacen este tipo de estadísticas tan alejadas de la realidad. Él señala que el 70% ganaría las elecciones con el 70%, así como señaló que 3.6 millones de bolivianos se movilizaron en su última marcha. Mire usted, 3.6 millones, realmente debe creer que todos los bolivianos, no sé, somos tontos para no darnos cuenta ni de la cantidad de personas ni del rechazo absoluto que hay a la habilitación de su candidatura. Y yo cuando escuché el audio sabía que iba a decir no solamente que era falso, sino que mandaría a decir que era inteligencia artificial. Pero en realidad lo que él dice en ese audio está pasando precisamente en este momento en las calles. Y lo dicen sus voceros abiertamente. El tema del bloqueo de caminos, el tema del cerco, el tema de que los hechos están impidiendo la libre circulación de alimentos, que ingresen alimentos, cientos de cisternas en este momento paradas en puntos de bloqueo. Entonces, hay una correlación entre lo que se escucha en ese audio, que claramente es Evo Morales, con lo que está pasando en este momento en las calles, ¿no? Otra cosa es que, por supuesto, él no va a tener el valor de asumir, como no tiene el valor cuando manda a personas que le siguen enfrente, y no estar él ahí al frente, como no la tiene tampoco Juan Ramón Quintana, que se las da de muy machito diciendo del rito de los bloqueos, que necesita sangre, que hay que hacer esto, cuando salía a amenazar, a insultar, a gritar, pero cuando resulta que tiene que responder ante la justicia, ahí no aparecen. Para eso sí sirven los compañeros a quienes mandan al frente, quienes promueven la violencia, quienes promueven estos ritos de sangre, quienes buscan muertos para masificar la conflictividad y el enfrentamiento entre bolivianas y bolivianos, no son los que están ahí al frente. Para ellos la vida de las bolivianas y bolivianos no cuenta, de quienes les siguen no cuenta. Entonces, no han estado ahí para dar la cara, como Evo Morales tampoco ha estado ahí para dar la cara y responder ante los procesos, y no va a estar dando la cara para decir sí, eso es lo que estoy instruyendo, aunque todos saben, quienes operan para él saben que el plan guarda absoluta relación con lo que se ha escuchado en ese audio y lo que pretende hacer en relación a que su candidatura no fue habilitada, y hoy lo dimos a conocer. ¿Cuál es el paso siguiente? No ha sido habilitada, entonces necesita generar una convulsión en nuestro país. ¿A quién es la única persona a la que le interesa que no haya elecciones, Juan Carlos? Todos nos hemos comprometido a llegar al 17 de agosto, a que sean las urnas donde resolvamos cuál es el destino de nuestro país, a que no normalicemos la violencia ni las rupturas inconstitucionales, ni que hayan presidentes que lleguen al poder que no sea por el voto, que sea además con derramamiento de sangre de bolivianas y bolivianos. Hay una persona en nuestro país a la que le interesa ese tipo de conflictividad. ¿Para qué? Para forzar una renuncia de nuestro presidente constitucional Lucho Arce, para buscar que continúe una convulsión social en nuestro país, para buscar luego de esa convulsión forzar su habilitación como candidato, para hacer que las elecciones se posterguen, para que no haya elecciones este 17 de agosto, y creo que es justamente contra eso que tenemos que cerrar filas, por nuestra democracia, por la paz social, por nuestra familia y por el destino de nuestro país. Han calificado a Evo Morales como golpista, ¿es así?
Nosotros hemos señalado que Evo Morales, que quien además siempre se las daba de calificar y tildar a muchísimas personas de golpistas, hoy por una ambición enfermiza de poder, que ahí está a lo que lleva justamente el desquiciarse por el poder, el no verse en otro lugar que no sea la silla presidencial, porque uno debe asumir que cumplió con la historia, cumplió con sus funciones, bien, mal, eso el pueblo es siempre quien decide, y listo, retirarse con dignidad. Y ya, o sea, ya el pueblo se pronunció una vez en las urnas, eso lo he señalado muchas veces, uno autocríticamente tiene que saber asumir. Cuando dice escucho al pueblo, bueno, el pueblo se pronunció, perdió. Entonces, ahí todas y todos, obviamente, debimos escuchar como corresponde, y él lamentablemente no aprende las lecciones de la historia y hoy vuelve a querer forzar una candidatura, vuelve a querer vulnerar lo que establece nuestra Constitución Política del Estado, lo que establecen las sentencias constitucionales vigentes. ¿Y qué se puede llamar a eso, Juan Carlos? ¿Qué se puede llamar? O sea, si no es justamente incurrir en lo que él siempre criticaba respecto a personas que pretendían dar golpes de Estado o vulnerar sus periodos constitucionales. Cuando se elige un presidente, nosotros tenemos, creo, Juan Carlos, por una responsabilidad con la señal que estamos dando con nuestras hijas y nuestros hijos, el hecho de que se normalice que un presidente termine su mandato, que asuma otro mediante el voto, que sea la población quien decida y no mediante el camino que hoy lamentablemente está pretendiendo también hacer Evo Morales por un tema de imponernos su candidatura a las buenas o a las malas, que es además lo que él lo ha dicho textualmente, que iba a ser candidato a las buenas o a las malas. No se ha podido constitucionalmente, normativamente, y ahora obviamente está tomando el camino de ir por las malas sin importar las consecuencias y los daños que pueda ocasionar a todo nuestro pueblo. Noticias de Bolivia de hoy.